A ver, esto no es la mafia, o sea, o sea, yo creo que lo único donde tú entras y no puedes salir es la mafia. En este caso tú puedes salir perfectamente. Bienvenidos a The Podcast en este nuevo... me enredé, pero no importa. En este nuevo capítulo que es muy interesante y me emociona bastante, ya que vamos a hablar un poco sobre el tema de la masonería, pero la masonería en España. Bien, tenemos a un invitado especial que es Esteban. Esteban, bienvenido. Muchas gracias por El la apellido invitación. me habías dicho que era Tetamanti. Tetamanti. Es muy fácil de pronunciar. Muy italiano. Muy italiano, sí, Tetamanti. Tetamanti. Bueno, Esteban, bienvenido al podcast. Gracias por tu compromiso al venir, bueno, recibirme la propuesta. Un placer. Y el interés, por sobre todas las cosas. Bueno, es que justamente es un tema que me gusta mucho y espero, digamos, estar a la altura del programa. Por supuesto que sí. El currículo que me mandaste está más que a la altura. Bueno. Yo no te voy a presentar tanto, yo voy a esperar que tú te vayas presentando así, vayas diciendo experiencias, cositas así, que vamos a ir charlando en esto que va a venir en toda la conversación de este podcast. Perfecto. Yo creo que lo importante es acá arrancar con para el espectador que nos está mirando, ¿qué es la masonería? Bueno, la masonería es algo un poco, digamos, difícil de hacer un resumen, un raconto en poco tiempo, ya que la masonería es una cosa muy rica, muy interesante en muchos aspectos, muy misteriosa por otro lado, porque todavía hay mucha gente que cree que hay detrás de la masonería una especie de teorías conspiranoicas, ¿no? De que mueven hilos del poder, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final la masonería no deja de ser una asociación con intereses culturales, filosóficos, filantrópicos, que a lo largo de la historia, como todas las cosas, ha tenido una evolución, ¿no? Probablemente en otras épocas haya estado mucho más activa y probablemente ese halo de cercanía al poder o de estar detrás del poder de alguna manera pudiera estar justificado, y podemos dar ejemplos ahora cuando entremos en materia, pero actualmente no deja de ser eso, ¿no? Una asociación con unos intereses muy claros, sobre todo tiende a la libertad de conciencia de los individuos, de las personas, y por supuesto que apela sobre todo al concepto de solidaridad, de fraternidad, ¿no? Que yo creo que en estos tiempos sobre todo hacen mucha falta, ¿no? Y bueno, básicamente la masonería actualmente es eso, ¿no? Una asociación con unos determinados fines que tienen que ver, como decía, con lo filosófico, con el conocimiento de las personas, y bueno, podemos avanzar también si quieres en lo que tiene que ver con esto de la filantropía y demás, y bueno, como decía, es una asociación que por supuesto que despierta curiosidades. Claro, porque se ha escuchado bastante la palabra, Illuminati, masones, Opus Dei, o sea, de muchas, de varios, digamos, gremios, ¿no? De distintos gremios que como que la gente escucha pero no tiene acceso o no ha estado cerca de alguien que pertenezca a esos gremios, ¿bien? Exacto. Entonces, es genial tenerte acá por eso mismo, porque estamos teniendo como un contacto sobre esa información. Uh-huh. Ahora bien, mi pregunta vendría o arrancaría preguntando, ¿por qué un masón? ¿Para qué en sí son los masones? O sea, ¿cuál es su función acá en sociedad? Tiene que ver con un tema histórico, ¿no? Que me imagino, si no estoy equivocada, arranca desde Inglaterra, ¿correcto? Arranca un poco más de atrás, ¿no? Porque la masonería reivindica la Edad Media como la época, digamos, de surgimiento de la masonería. Incluso hay quienes hablan de la masonería y la retrotraen incluso a las épocas bíblicas del rey Salomón, etcétera, pero hablemos un poco de la Edad Media por esta sencilla razón. En la Edad Media se crearon unos gremios, la masonería era una especie de gremio
gremios de constructores que levantaron las catedrales más imponentes que hoy día se pueden ver en Europa, ¿no? Entonces, quienes reivindican ser parte o ese legado que viene desde la Edad Media y de estos masones, estos constructores, francmasones, para hablar más correctamente, al final lo que están, digamos, es haciendo un paralelismo entre aquellas personas que construían esas catedrales actualmente a la construcción de un ser humano digamos, más abierto, más tolerante, un ser humano lógicamente interesado en el conocimiento. Por eso yo hablaba al principio de temas filosóficos a través de una cierta simbología en la cual se va descubriendo cosas, se va conociendo y digamos, se ha pasado de utilizar el cincel y el martillo para pulir la piedra bruta, que de la masonería se habla mucho de hablar de pulir la piedra bruta, es decir, pulir al ser humano y crear un ser humano crítico, un ser humano consciente, un ser humano, digamos, apartado de las creencias populares. Hoy día podríamos hablar de la fake news, por ejemplo, ¿no? Hablar un poco del conocimiento lo más libre posible de dogmatismos, ¿no? Eso es un poco la idea actual de un masón. Aquella persona que hoy día busca entrar en una logia seguramente lo hace por este deseo de descubrir, de conocer, que bueno, también es un poco intrínseco en el ser humano, ¿no? Esa idea de querer saber, ¿no? De entender el universo, ¿no? O entender la persona, entender diferentes puntos de vista. Habrá quien entre a la masonería con otros intereses, que también lo podemos hablar tranquilamente, ¿no? Porque justamente una de las cosas que digamos, se dice de la masonería es que, bueno, es un poder oculto, entonces hay gente que de repente busca dentro de la masonería esa proximidad con el poder por intereses personales y todo. Te puedo asegurar que hoy día la masonería, como digo, está muy lejos del poder, por lo cual si alguien intenta entrar en una logia para justamente conseguir un poder, está muy lejos de lo que realmente hoy significa una logia o un taller masónico. Tengo varios puntos en la cabeza ahorita de Sí, lo que me dijiste, sí, porque sí. fíjate, varios puntos que tocaste. La primera es el tema semántico, Sí. el símbolo, lo que significa. Dentro de la masonería hay muchos símbolos, ¿no? Sí. Correcto, es exclusivamente de lo que va haciendo el tema de la cristiandad, ¿no? Que eso se habla, o muy poco se habla. Se tiene entendido que básicamente el masón o la masonería va en contra de lo que vendría siendo la construcción de una cristiandad. No sé si eso es correcto o incorrecto, o quizás sí, pero tengo entendido eso, que digamos que ese ser o esa piedra pulida es un paralelismo con lo que se conoce un poco del Génesis, de eso de que cuando la serpiente le dice a Eva que pruebe la manzana, que la manzana prohibida es lo que te va a dar el conocimiento amplio de todo lo que este Dios del universo te está ocultando, dicho en las escrituras según Sí. la serpiente lo explicaba en el Génesis. En la masonería agarra eso de que, bueno, quizás la serpiente no es un enemigo, sino que es un aliado de la parte humana, y que en realidad te abre mucho conocimiento y muchos horizontes, y entramos un poquito, creo que me estoy adelantando, pero lo tenemos ahí, sobre el tema de que en la masonería existe este creador, ¿no? El maestro, El gran arquitecto. que ese gran arquitecto puede ser cualquier, digamos, Dios que represente la vida de cada quien, menos digamos, el judío cristiano, básicamente, ¿no? A ver, con esto de la iglesia siempre hay como una especie también de mito de que la masonería prácticamente se creó o digamos se abordó desde una óptica para destruir a la iglesia o viceversa, cuando en realidad es al revés, por una sencilla razón. Desde que surge la masonería, la iglesia ha estado en contra de los ideales masónicos, por una sencilla razón, como yo decía anteriormente, busca la libertad de conciencia.
pero también está alejado de cualquier dogmatismo, con lo cual ya se opone a cosas que la Iglesia en esto están totalmente acorazados en estos temas, ¿no? Cuando hablamos de dogma, hablamos de religión. Ajá. Cuando hablamos de libertad Doctrina. de conciencia, es evidente que la Iglesia no promueve la libertad de conciencia. ¿Por qué? Porque cree en algo, o sea, todo depende de un ser divino, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos lo que ha costado a lo largo de la historia los grandes descubrimientos o los grandes avances científicos muchas veces se han topado con la Iglesia en ese sentido para tratar de impedirlos, ¿no? De hecho, ya sabemos lo que pasó en su momento con Galileo, en fin, por citar solamente un caso, pero hay casos de gente que ha sido incluso quemada en la hoguera justamente o ha tenido que sufrir represalias de cárcel y demás por la Iglesia justamente por intentar ir más allá, ¿no? Por conocer. Entonces es evidente que eso genera un choque muy importante. Algunos llaman anticlericalismo a esto. Yo creo que en realidad no es anticlericalismo, es simplemente una visión laica, diferente, que creo que hoy día, por suerte, en el mundo que vivimos, es respetable como cualquier otra visión, como también es respetable la religión y pueden convivir dentro de un mismo Estado. Eso no fue siempre de la misma manera, es evidente, ¿no? La masonería siempre tuvo, y ahí entramos, por ejemplo, en un tema importante que es el tema eso del secretismo, ¿no? Que en realidad actualmente no es secreto, sino que es discreción más que nada. Pero en su momento tuvo que ser discreta la masonería justamente porque estaba perseguida, porque la gente que integraba las logias eran personas que eran peligrosas, digamos, en el sentido de eso, ¿no? De que eran personas críticas, personas que les interesaba saber más allá de lo que diga la Biblia, lo que diga un sacerdote en el púlpito, ¿no? Y eso evidentemente generó problemas y controversias, ¿no? De hecho, cuando entremos en materia y empecemos a hablar de España, bueno, ahí se va a ver claramente el choque de la Iglesia, del nacionalcatolicismo contra lo que fue la masonería, ¿no? Que ahí vendría la pregunta que la tengo acá de por qué la Iglesia Católica Española la condenó con tanta vehemencia. Bueno, por esto mismo que estamos hablando, ¿no? La Iglesia evidentemente no promovía esos ideales de libre conciencia, la separación de Iglesia y Estado que promueve la masonería, lógicamente no es aceptada por la Iglesia española y sobre todo en un punto álgido de la historia de España que fue la Guerra Civil española que comenzó en el año 1930 se me fue ahora la fecha, 36, el alzamiento nacional, como lo llamaban los fascistas al mando de Franco, que se sublevaron contra la República Española, sus postulados más importantes eran contra el comunismo, contra el judaísmo, contra el contubernio judeo-masónico, ¿no? Esos eran los postulados importantes, digamos, en ese sentido. ¿Qué hizo la Iglesia en ese momento? Apoyó al bando sublevado porque evidentemente lo que la República estaba haciendo en ese momento iba contra los propios intereses de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hizo fue la separación de la Iglesia del Estado, los colegios laicos, quiero decir, fue desde el año 31 que empezó la República hasta que comenzó la guerra, la República avanzó muchísimo en temas sociales que justamente los vinculaban directamente con la masonería. ¿Qué pasa? Que en esa época la mayoría de los presidentes que tuvo la República, estoy hablando de Manuel Azaña, estoy hablando de Alejandro Lerroux, Quiroga, Valladares, Samper, eran políticos que eran masones. Con lo cual, al formar parte de la masonería,
indirectamente se los acusó de que la república era una república en manos de los masones, ¿no? Eso fue sobre todo propaganda que se hizo. ¿Qué sucede? Como la Iglesia eleva la sublevación de Franco digamos, al título de cruzada, ¿no? En defensa de los valores cristianos, etcétera, cuando Franco se hace con el poder, lo primero que hace es prohibir la masonería, perseguir a los masones, fusilar masones, y mucha gente terminó en la cárcel o fusilada, como digo, o tuvo que exiliarse solamente por el hecho de ser masones, ¿no? Entonces, de alguna manera Franco retribuye ese apoyo incondicional de la Iglesia en la guerra, luego de alguna manera se lo compensa, apoyándole de esta manera contra la masonería y, por supuesto, subvertiendo todas aquellas logros que se habían logrado durante la República. Por lo que me estás diciendo, actualmente todavía o sea, la masonería sigue activa. En España, Sí. ¿cómo está eso? O sea, ¿sigue activa? ¿Tiene Sí, influencia? sí, ¿O es sí. un mito eso de que la masonería, que era lo que me estabas mencionando Sí. anteriormente, que si estás buscando algo de poder dentro de la masonería no la vas a encontrar? Pero en el tema de España se pudiese hablar de esta parte de lo que es Europa, porque claro, la masonería está en distintas partes, no es lo mismo Occidente, no sé si en Oriente habrán masones, me imagino que sí, pero deben ser otras modalidades. Depende de la obediencia, ¿no? Claro, Claro. y de la cultura, ¿no? A nivel social. Sí. En el caso de España, ¿esta masonería influye o es un mito a nivel político? A ver, la masonería, como digo, sufrió desde que comenzó la guerra en el año 36 hasta la muerte de Franco en el 75, sufrió persecución, ya digo, hubo cientos de fusilados, miles de encarcelados, exiliados, con lo cual la masonería fue pulverizada a lo largo de 40 años en España. Con lo cual, cuando se vuelve a la democracia, en la transición en el año 79, la masonería vuelve a pedir poder seguir trabajando, ¿no? Retomar los trabajos después de 40 años. O sea, que hubo sobrevivientes, obviamente. Hubo sobrevivientes, hubo gente que lógicamente no se pronunció como masón dentro de lo que fue la dictadura, porque evidentemente eso le ocasionaba problemas. Y hubo gente que luego de volver a España, luego del exilio, quiso retomar los trabajos masónicos en España. Entonces lo que sucedió fue que el Estado español aceptó que la masonería fuera inscrita en el registro de asociaciones en el año 79, y a partir de ahí la masonería vuelve tímidamente a funcionar en España. ¿Qué sucede? Que, como digo, la masonería estaba absolutamente diezmada. Hoy día en España hay alrededor de 170 logias en las cuales podemos hablar, porque no es exacto los datos, pero puede haber entre 3.000 y 6.000 masones en España. Solamente para comparar, aquí en Uruguay hay 107 logias y estamos hablando de más de 8.000 miembros. O sea, comparativamente... En todo el país. En todo el país, unos 8.000 miembros. O sea, que hay mucho más que en España. Exactamente, por eso digo. ¿Qué sucede? Que estos datos, como digo, no son absolutamente fidedignos, y sobre todo por esto que yo hablaba de la discreción masónica. Pero en España la discreción es mucho más fuerte aún, justamente porque todavía quedan de alguna manera influencia de lo que fue el franquismo, porque hoy día mucha gente en España cree que un masón es un anti-español. Fíjate. Así, o sea que, tomando ahí la idea, dices que los masones, obviamente por toda esta explicación histórica, se mantiene en ese secretismo, diríamos, pero no es porque necesariamente ustedes tengan que, o sea, ellos tengan que estar escondidos, sino que quedó como algo en el ADN a nivel histórico, como que ese miedo. Claro, lógicamente, porque de alguna manera fue un chivo expiatorio a lo largo de todos esos años. Yo siempre recuerdo que haber estudiado y visto el último discurso que hace Franco en la Plaza de Oriente, cuando le quedan semanas de vida nada más, que está absolutamente decrépito, pero menciona aún
a la masonería como enemiga y contubernio del comunismo y el contubernio judeo-masónico, ¿no? Esa es la muletilla del gobierno. Quiere decir que 40 años después, Franco sigue diciendo de que la culpa, en ese momento de la pertinaz sequía, le echaba la culpa a los masones, ¿no? O sea, parece que los masones dominaban el clima también, porque digo, que España sufriera sequía, lo atribuía directamente a la conspiración judeo-masónica, para que entendamos de qué estamos hablando, O ¿no? sea, que básicamente era el Hitler masónico. Bueno, de alguna manera esto era una cosa normal dentro de los totalitarismos, ¿no? Pero aparte, otra cosa, lo que es mezclar todo y que se acepte sin ningún tipo de resistencia ni de crítica, ¿no? Porque en la Unión Soviética también fueron perseguidos los masones. Las purgas de Stalin fueron también contra la masonería. O sea, meter en una misma bolsa al comunismo con los masones es una mentira total y absoluta. Sin embargo, en la España de Franco valía decirlo. Entonces, bueno, hoy día lo que pasa es que hay mucha gente que, como digo, prefiere ser discreto en cuanto a la pertenencia a la masonería, por temas laborales, por temas familiares, por temas sociales. Eso ocurre. Yo conozco en España gente que me consta que son parte de la masonería, que integran una logia o lo que sea, pero prefieren no hacerlo público. No es así, no todo el mundo lo hace. De hecho, hoy día hay una idea justamente de acercar la masonería más a la gente, justamente para que no se siga pensando en esas teorías conspiranoicas de las que hablábamos hace un momento, y acercarlas al plano más social. Por ejemplo, se abren las logias en determinados días al año para que la gente vaya, las visita. Los propios masones que están, digamos, que actúan públicamente, que se sabe su condición masónica, son los propios guías de la gente que asiste a las logias. De hecho, el gran maestro del Oriente Español es una persona pública, conocida. La gente sale en los periódicos habitualmente cuando hay temas que interesan a la masonería, etcétera. Quiero decir, se está saliendo un poco de eso, pero es evidente que es muy diferente a otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, la condición de masón es totalmente distinta, o sea, porque ellos lo han emparentado con los padres fundadores, ¿no? O sea, como Washington, Franklin y otros tantos eran masónicos, hoy día ellos lo consideran una cosa de lo más natural. De hecho, hasta en los currículum, si forman parte de una logia, aparece, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Pero Sí, es lo que te preguntaba, en cada país me imagino que el trato es distinto, como estamos hablando ahorita de España. claro, Eh, y bueno, yo hablaría asociado con España, bueno, un poquito de Venezuela, porque si lo que era Simón Bolívar, Francisco de Miranda, claro, eran masones, exactamente. directamente con lo de Es que traición a las España. revoluciones latinoamericanas están íntimamente ligadas con gente de la masonería. Ahora, ¿eso quiere decir que las revoluciones latinoamericanas fueron revoluciones masónicas? No. O sea, a mí me parece que no. El hecho de que, o decir que la República Española era una república masónica porque parte de sus presidentes o parte de sus gobernantes eran masones, no. Es evidente que la influencia de las ideas está presente, pero no quiere decir que sean revoluciones masónicas o que todo el mundo fuera masónico, masones, o que todas aquellas cosas que se hicieron en esos periodos fueran directamente vinculados a ideas masónicas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hacer esa distinción. Sí, te iba a preguntar justamente, la siguiente pregunta tiene que ver con el vínculo de las logias masónicas y los partidos políticos, en este caso de España. Lo tomo ahí porque había visto un video justamente hablando de la masonería, que en el caso de Simón Bolívar se dice que Simón Bolívar renuncia a la masonería cuando él hace todo el tema de la libertad, o sea, de la independencia de Venezuela y todo eso. Uh-huh. este
para que no hubiesen como conflictos internos, ¿no? En cuanto a Estado y a lo que viene siendo la logia masónica. Ahí que te pregunto, ¿eso es así o no tanto? A ver, es probable que en aquellas épocas la masonería fuera evidentemente más fuerte en algunos sitios que en otros, ¿no? Y que la influencia masónica fuera importante, y por eso Bolívar toma esta decisión, ¿no? Pero actualmente, por ejemplo, hay figuras connotadas de la política española que suelen ser vinculadas a la masonería. Por ejemplo, Rodríguez Zapatero, ¿no? Que fue presidente del gobierno. Sobre todo se le achaca ser parte de la masonería, porque en España se achaca ser masón. Yo quiero que se entienda eso, ¿no? ¿Achacar vendría siendo? Achacar, se acusa Ajá. a una persona de ser masónica como si la masonería no fuera absolutamente democrática y absolutamente aceptada, digamos, en la sociedad española. Por eso digo que todavía hay diferencias muy grandes en este tema, ¿no? Pero a Zapatero, por ejemplo, sobre todo por las leyes sociales que se sacaron en su época de gobierno, recuerdo ahora, por ejemplo, el matrimonio igualitario, pero hubo más leyes, se le dice eso, ¿no? De que porque por su condición de masón, incluso a Pedro Sánchez también se le dice que está influenciado por ideas masónicas. Pero es que hay una realidad. El Partido Socialista Español, históricamente, sus líderes fueron vinculados a la masonería, incluso en la República, ¿no? Pero había otras personas, había no solamente socialistas, había librepensadores, antimonárquicos que eran masones, con lo cual achacar solamente al Partido Socialista que sean masones. Claro, si miras del otro lado, gente del Partido Popular o en este momento gente de Vox, que es la ultraderecha, es evidente que no son masones, porque su propia concepción clericalista, antiderechos sociales en muchos casos, es evidente que no conjugan con los ideales masónicos, pero no significa eso que ni que Rodríguez Zapatero ni que Pedro Sánchez sean masones por el mero hecho de haber llevado adelante leyes progresistas que eran necesarias en un momento dado histórico y que pudieron ser aplicadas, ¿no? ¿Quién manda realmente? ¿Un presidente y sus gobernantes o las logias masónicas que están internamente, que tienen su democracia y digamos que hacen este tipo de votaciones en cuanto a temas sociales? A ver, cada partido político tiene sus propias reglas, su manera de llegar a constituir un programa de gobierno, que lo hacen con sus afiliados, que habrá masones o no habrá masones, habrá de todo, como en todos los partidos políticos. Quiero decir, hay de todas las posturas. Lo que hay que entender es que hoy día la política no tiene vínculo con la masonería, por una sencilla razón, porque la masonería es apolítica. Si dentro de un taller se habla de temas que tengan que ver con lo social, se hace desde un punto de vista filosófico, no de un punto de vista político. Y por supuesto que cualquier persona que intente hacer política dentro de una logia es llamada la atención, porque lo primero que se hace es aclarar de que no se habla de política dentro de una logia. Es verdad que cuando uno enumera determinados temas está haciendo política de alguna manera, pero lógicamente no es política partidaria para empezar, ¿no? O sea, se habla de todo. Por ejemplo, se habla del aborto, se habla de la eutanasia, se habla porque las logias además viven con su tiempo. O sea, se habla de los temas sociales o políticos o del momento que viven en su sociedad. Pero es evidente de que no lo hacen desde un punto de vista partidario, ni tampoco para tratar de influir políticamente con otros miembros. Simplemente, como digo, es de un punto de vista filosófico, no de un punto de vista político. Por lo cual, y contesto tu pregunta, no hacen, digamos, política fuera, porque no la hacen dentro, no la hacen fuera, con lo cual no influyen en decisiones de gobierno de ningún tipo. ¿Y cómo funcionaría entonces las logias masónicas a nivel social? O sea, porque es un grupo que existe y que algo causa, ¿no?
Bueno, sobre todo causa, digamos, curiosidad, ¿no? En muchísimas personas. De hecho, hay mucha gente que ingresa en una logia masónica justamente por esa curiosidad de ver cómo actúa una asociación que tiene esa carga, digamos, histórica y a la vez esa carga de incertidumbre, ¿no? ¿Qué sucederá? ¿Será verdad, como dice mi vecino, de que hacen ritos satánicos, o será verdad que sacrifican a las cabras? No sé, hay por supuesto todo tipo y sobre todo con mucho color, ¿no? de ideas y preconceptos respecto a lo que se trabaja dentro de un taller masónico. Pero la realidad, como digo, es un trabajo simbólico, es un trabajo hasta cierto punto no muy interesante, por cierto, pero mucha gente incluso hasta lo podría tomar hasta aburrido, en el sentido de que no existe allí más que eso, ¿no? Que meditar, pensar, opinar, por supuesto que cada uno es libre de opinar dentro de una logia, pero en un ámbito, digamos, reflexivo. Eso es una logia. Hay contactos sociales, por ejemplo, hoy hablaba de lo que significa para la masonería este concepto de, digamos, de solidaridad, digamos, ¿no? La solidaridad masónica o la filantropía. Existe, claro que existe. Por ejemplo, yo me acordaba que en época de pandemia, hubo gente que en España sobre todo, mucha gente que por diferentes motivos quedó sin trabajo por el tema de que no se estaba pudiendo ir físicamente a los trabajos, porque en las logias masónicas no esperemos ver, digamos, personajes que salen en los informativos o en las revistas o tal, o sea, hay gente trabajadora, taximetristas, quiero decir, eso es la gente que integra la masonería, o sea, gente trabajadora que se vio afectada. Entonces, ahí entró a trabajar la filantropía masónica, o sea, mucha gente fue apoyada económicamente en esos meses a través de las logias para poder, en fin, subsistir, ¿no? Porque se había quedado sin trabajo, sin ingresos y demás. Quiero decir, esa labor que no se ve tanto públicamente, sí que es verdad que, o por ejemplo, si una familia se queda sin, porque fallece el miembro masón de la familia, sea la madre o sea el padre, que queda, y la familia queda desprotegida o lo que sea, la masonería apoya económicamente hasta que la situación mejora, ¿no? Quiero decir, eso también es verdad y existe dentro de la masonería. ¿Cómo se mantienen las logias masónicas? O sea, ¿reciben algún dinero? ¿Eso es como un trabajo? ¿Reciben un sueldo? No, ¿O no, en no? absoluto. La masonería, o sea, los miembros, digamos, que tienen cargos que son renovables absolutamente, digamos, dentro de la logia, el gran maestro, el secretario, en fin, todos los cargos que integran la logia son absolutamente honorarios, se mantiene por las cuotas de los mismos integrantes de la logia, que lo que pagan se divide una parte para, en este caso concreto que estoy hablando, por ejemplo, es el Gran Oriente de Francia, y otra parte va para el sostenimiento del taller, ¿no? de la logia. Entonces, todo se hace con dinero propio de las personas que lo integran, como cualquier otro tipo de asociación, ¿no? No Claro. reciben subvenciones estatales, para que nos No es una entendamos. ONG. No es una ONG. O sea, En ese sentido, no claro. es una ONG. O sea, entre ellos mismos se Se autofinancian autofinancian, para cualquier exactamente. cosa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bien, perfecto. Bueno, varias preguntas ya han sido respondidas acá. Este, bueno, esta es contundente. ¿Mantiene algún secreto antidemocrático la masonería en España? Pues yo creo que no, ni en España ni en ningún sitio. Y vuelvo a incidir en la parte filosófica de esto. O sea, dentro de una logia no hay conspiraciones, no se arman revoluciones, no se...
plantean ningún tipo de condicionamiento político, con lo cual es muy difícil actuar dentro del ámbito por fuera de lo que es la democracia, ¿no? Es más, dentro de una logia, el funcionamiento de la logia es un funcionamiento absolutamente democrático. Las autoridades de la logia, que se eligen generalmente anualmente, se votan. Determinadas decisiones que hay que llevar adelante se votan por todos los miembros de la logia. Quiero decir, tiene un funcionamiento absolutamente democrático y nada que ver con una cosa, digamos, como digo, conspiranoica, ¿no? En ese sentido. ¿Existen rivalidades entre logias, la GOE versus la GLE? Bueno, a ver, no es que existan rivalidades, existen diferentes puntos de vista filosóficos entre lo que es Antes hay que definir qué es la GOE y qué es la GLE. Sí, la GOE es el Gran Oriente Español, por eso digo, por el tema de las obediencias, ¿no? El GOE y la Gran Logia Española. Lo que pasa que una depende, la regular depende de Inglaterra, de la Gran Logia de Inglaterra, y la liberal depende del Gran Oriente de Francia. O sea, son dos concepciones distintas a nivel filosófico. Por ejemplo, la tradicional o la logia inglesa, por ejemplo, es una logia que defiende el tema de que existe un Dios, y se pide que sus miembros crean en Dios para poder formar parte digamos, del Oriente inglés, ¿no? En el caso francés, al contrario, se da amplia libertad. Si uno cree o no cree, es un tema personal, ¿no? Digamos, no incide una cosa de otra. Evidentemente tienen diferencias filosóficas en ese sentido y en otros, y ese son el tipo de rivalidades, pero no existen rivalidades, por ejemplo, de tipo político, ¿no? En el sentido de decir, esta logia apoya a determinado partido o a determinado político y esta otra a otra, ¿no? Yo lamento si lo que estoy diciendo de alguna manera rompe los estigmas que hay respecto a lo que es la masonería, ¿no? Porque, por supuesto, si nos guiamos por Dan Brown o la gente que ha escrito tanto sobre Illuminati, conspiraciones, y que la masonería esto incide lo otro y tal, por supuesto que es muy bonito en la literatura, pero luego en la práctica nos encontramos con esto, ¿no? Con una realidad muy cruda, y es que la masonería no se dedica a estos temas. Por ahí estaría mucho más interesante y mucho más agradable para algunas personas de que la masonería, eso, ¿no? Se reuniera así como con un contubernio como para influir en alguna cosa, pero la realidad es totalmente diferente, ¿no? Claro, bueno, finalizando, yo quería preguntarte algo. El mayor grado es el 33, ¿correcto? Luego tengo entendido que pueden llegar hasta un nivel 99, pero eso tiene que ver con los sacerdotes, ¿no? A ver, tiene que ver un poco con el tipo de obediencia a la cual esté, ¿no? O sea, lo que hay que entender es que hay 3 grados en la masonería, que son el aprendiz, hermano y maestro. Luego, ahí dentro puede haber variantes según como digo, la logia y demás, pero esos son los 3 grados aceptados, y digamos el grado iniciático, que es el primero, luego el grado de hermano y luego el grado de maestro, ¿no? O sea, eso es lo básico y común en todas las órdenes. Luego, como tú decías, algunas tienen otro tipo de graduación, otro tipo de nomenclatura, pero bueno, como digo, depende de eso, ¿no? De bueno, qué logia y de la ubicación, ¿no? Exactamente. Claro, que eso sería como eso sería como una doctrina. No una doctrina, es una manera, digamos, de concebir justamente en grados el grado, valga la redundancia, de conocimiento que hay de los temas masónicos, ¿no? De los temas simbólicos, de los temas filosóficos. Por eso se hace esas distinciones, ¿no? Pero básicamente, digamos, para que nos entendamos, el grado más bajo, porque al final de cuentas es la persona que va a adquirir conocimientos, es el grado de aprendiz. El maestro es un grado un poco más avanzado, en el cual ya tienes
tenés, digamos, un grado de conocimiento mayor del aprendiz en determinados temas, y luego el de maestro, que ya estás en condiciones digamos, de saber y aportar a la logia mucho más conocimientos. Eso es básicamente los grados que existen dentro de la masonería. En este caso, el término mío sería profana. Claro. Yo sería una profana acá hablando contigo, ¿no? Claro, pero luego si entras a una orden, porque además hay que entender a una logia, que hay que entender que hoy día no es como antes, que para entrar en una logia tú tenías que tener un padrino, una persona que ya estuviera adentro, que te invitara, que esto, que lo otro. Hoy día eso ya no es de la misma manera. O sea, hoy día hay logias que tienen webs donde tú puedes entrar, hacer preguntas, consultas e incluso solicitar la entrada de la logia, ¿no? Eso se hace a través de un sistema de entrevistas. Y luego hay una entrevista dentro de la logia, donde los diferentes hermanos y hermanas, en el caso de que sea una logia mixta, te hacen determinadas preguntas, porque lo importante para esa logia es que sea no solamente una persona de buenas costumbres, como pide digamos la normativa, sino que a su vez quieren saber hasta qué punto tú puedes aportar a esa logia. Estoy hablando de aportes a nivel digamos de pensamiento, a nivel de filosófico, ¿no? Entonces eso es un poco la idea, ¿no? ¿Y qué perfil y qué edad buscan usualmente? Eso no tiene su mayor de edad, evidentemente, que sea una persona que tenga independencia de criterio, ¿no? En ese sentido, pero luego, como digo, hay personas que pueden ser profesionales, que pueden ser trabajadores de cualquier índole. No hay que tener ningún estudio universitario ni de ningún tipo previo, porque, como digo, esto es una cosa que no pasa, digamos, por conocimientos formales, ¿no? O sea, no es porque tú seas profesional, un abogado o lo que sea, vas a poder ser más útil para la logia que una persona que de repente tiene conocimientos propios de vida adquiridos en la calle por su trabajo. Por eso digo, no, en ese sentido no hay ningún tipo de regla, ¿no? o de marco como para poder elegir una persona, ¿no? En España, el tema de las logias femeninas y mixtas, ¿cómo lo ves? O sea, ¿son aceptadas o se van más a lo clásico? Bueno, las dependientes del Gran Oriente de Francia sí que permiten las logias mixtas, y hay logias femeninas también, ¿no? Allí la logia femenina más famosa es la Clara Campoamor, que fue una diputada socialista en el Parlamento de principios del siglo XX, que tuvo una actuación destacadísima a nivel político, y bueno, evidentemente por eso la logia lleva su nombre. Yo realmente me parece que es lo lógico y de que las mujeres ocupen un lugar a la par del hombre en las logias, y bueno, y entiendo que aportan lo mismo, que quiero decir, soy un convencido de que es fundamental, ¿no? Y sobre todo por esto también de acercar a la masonería a algo que al final sea también socialmente aceptado, ¿no? Evidentemente esto no es un club, digamos, o un coto cerrado masculino, ¿no? Esto es una cosa que es para todo el mundo, ¿no? No sé si actualmente, pero probablemente sí, haya logias que haya personas trans, por ejemplo, sí, dentro de las logias, actualmente. y supongo que lo habrá, y me parece lo más normal, y acompasa los tiempos, y la masonería también, eso, ¿no? Eso que hablábamos hoy más temprano, que la masonería debe acompasar los tiempos de la sociedad, no está fuera de lo que son los tiempos sociales, y bueno, y viven en una realidad, ¿no? Cotidiana. Hay una cosa, tema de España, tema europeo, hay masones dentro de la Iglesia Católica, ¿correcto? O sea,
Bueno, la Iglesia Católica no ha sido excepción de tener miembros, ¿no? de la masonería. Como digo, desde mi punto de vista es un poco incongruente Sí, claro. ser parte de la iglesia, digamos, ser un sacerdote, ser un obispo, lo que sea, y ser masón, básicamente porque de alguna manera traicionas tus principios para un lado o para el otro, ¿no? De la creencia del Dios que tienes, correcto. Claro, quiero decir, es lógico que debe ser quienes forman parte de esto de una masonería más tradicional, ¿no? Más apegada a eso, ¿no? A la creencia de Dios y demás, pero es evidente que hay otros preceptos dentro de la masonería que entiendo de que en algún momento te tienen que ocasionar algún tipo de rispidez con tus principios, ¿no? O sea, yo entiendo de que la masonería debe ser laica, pero es mi punto de vista, ¿no? Pero, por ejemplo, la iglesia, la masonería inglesa no es laica, ¿no? O sea, y hay que entender bueno, que al aceptar, por ejemplo, de que la jefatura del Estado es la jefatura del rey de Inglaterra y el rey de Inglaterra es cabeza de la iglesia a su vez, de alguna manera es aceptar que eso, ¿no? Que la masonería se mezcle de alguna manera con una iglesia, en este caso la iglesia anglicana, ¿no? Pero bueno, son conceptos y bueno. Esta es una pregunta más para ti. Te Sí. puedes tomar así sea un minuto si quieres para analizarla. Sí. Pero tomando todo lo que hemos hablado, que ha sido muy interesante, muy nutritivo, sabes que la Iglesia Católica ha sido bastante atacada por muchos temas. Sí. Entonces, en este caso, sabiendo que hay masones dentro de la Iglesia Católica también, que los debe de haber, en lo que viene siendo la Biblia cristiana protestante, la judio-cristiana, vamos a decirlo así, en el Apocalipsis habla que llegada la venida de Jesucristo, dice el tema de que, claro, habla de la gran ramera y la gran ramera básicamente viene siendo la Iglesia Católica como símbolo. Y también dice sobre lo que viene siendo el anticristo, en este caso. Se habla de que, o se interpreta, mejor dicho, que el anticristo, estamos hablando de un libro escrito más de 2000 años, o sea, digamos que la Biblia es como un libro visionario de alguna forma, y menciona allí que la llegada del anticristo va a ser una persona que va a tener como que mucho movimiento de masas, o sea, va a mover masas, va a llegar a hacer milagros increíbles, así como fue Jesucristo. O sea, los que hacía Jesucristo, él los va a poder hacer. Y también va a tener mucho poder a nivel político. Se habla básicamente de, puede ser un presidente, puede ser un senador, puede ser alguien inmiscuido en lo que viene siendo la política. ¿Bien? Entonces mi pregunta es, no es ni siquiera, o sea, no es teoría conspirativa ni nada por el estilo, lo pueden tomar por ahí, pero me llama mucho la atención que en el tema de la masonería como que haya un tema anticristiano, hay un poco, porque sí lo hay, sí lo hay. Anticristiano no, te diría anticlerical, pero ya... Claro, anticlerical, vamos a... sí. Porque al final te dan a escoger tu propio Dios. O sea, te dan a escoger el Dios que tú consideres, pero que no esté asociado con el tema de la iglesia, por decirlo de alguna manera. No lo veo yo de esa manera. No lo veo de esa manera. Como yo te decía, la masonería liberal, la que digamos está más asociada con el Gran Oriente de Francia, es una masonería que no impone, como en el caso de la regular, que creas en Dios. Pero tampoco te dice, si crees en Dios no puedes formar parte. Si eres católico no puedes formar parte. A ver, si eres católico y eres acérrimo católico, evidentemente lo que escuches muchas veces te va a rechinar, no porque critiquen a la iglesia, sino porque evidentemente se tratan temas filosóficos que van en contra de los dogmas cristianos. Claro. O los dogmas católicos en este caso. Entonces evidentemente va a ser complicado que puedas compatibilizar. Por eso cuando tú hablabas hoy más antes de que haya católicos o sacerdotes o lo que sea dentro del que puedan ser masones, ¿no? Entonces
Es lo que yo veo complicado, digamos, ¿no? Claro. De unir esas dos cosas, ¿no? Porque como decíamos hoy también, muchas de estas cosas que se hacen de estudio, de conocimiento y demás, por supuesto que contradicen de modo flagrante las creencias de la propia iglesia, ¿no? Sí, es Y, como si un judío quisiera ser nazi, por ejemplo. bueno, a Un ver, poquito. lamentablemente el sionismo está demostrando muchas facetas cercanas al nazismo, ¿no? Una opinión personal que tengo, sobre todo con lo que está sucediendo actualmente en Palestina, ¿no? Entonces, a veces es fácil parecerse a lo antagónico, ¿no? Pero bueno, en este caso que estamos hablando de la masonería, que no tiene que ver con Israel y el nazismo, sí que es verdad que yo veo que puede ocasionar esto, ¿no? Un choque, digamos, en este sentido, ¿no? Pero entiendo de que también mucha gente que se califica como creyente entra en una logia masónica y a lo largo del tiempo va descubriendo que las cosas que se hablan dentro de la logia, al final son entendibles para él mismo y de alguna manera le ayudan a interpretar diferente a como interpretaba determinadas cosas. O puede pasar de que haya gente que diga, mira, esto no es para mí y me voy porque yo soy creyente y esto va en contra de mis creencias. Puede pasar también, ¿no? Sí, 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 la pregunta iba por ahí de si considerabas que obviamente la respuesta por la que me estás dando es negativa, si lo que vendría siendo las logias masónicas o lo que se viene siendo de la masonería está contribuyendo digamos, a esa venida de ese susodicho anticristo, bíblicamente. Bueno, uno lo puede interpretar esto de diferentes maneras también, ¿no? Yo creo que para mí, si hay algo que sea más cercano al anticristo, por ejemplo, puede ser Trump, por decir algo, ¿no? Y Trump es seguro que no es masón. Por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir, esto es muy libre de interpretarse como se quiera, pero sobre todo no me gustaría que nos fuéramos con la idea de que la masonería es anticatólica, por ejemplo, ¿no? Simplemente que históricamente le tocó, Fue perseguida. no, pero además le tocó justamente estar en una época donde la Iglesia Católica era hegemónica. En el caso de España, que es lo que hemos venido hablando, ni que hablar, ¿no? Que la Iglesia Católica ha sido hegemónica por muchísimo tiempo. Por ejemplo, en la dictadura franquista era la religión oficial del Estado, ¿no? Entonces, lógicamente que va a haber choques y cuando la masonería ha tenido que criticar o ha tenido que luchar, ha sido contra la iglesia hegemónica que fue la católica, pero me imagino que en otras partes del mundo donde la iglesia católica no es hegemónica, ha tenido que pelear con otras religiones que sí lo eran, ¿no? Por eso digo, no confundamos ser masón con ser anticatólico o anticlerical o lo que sea, simplemente que hay, por supuesto, una serie de ideas y conceptos que ponen en tela de juicio muchas de preceptos de la iglesia y eso lógicamente genera esa oposición, digamos, entre ambas corrientes, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que quisiera meterse a la masonería? ¿La recomendarías o...? Yo creo que sí, porque es una experiencia interesante, es una experiencia enriquecedora, más allá de que uno continúe o no por un determinado tiempo o luego se retire o lo que sea. Yo creo que es una oportunidad para conocer algo diferente, para intentar entender cosas que a veces escapan a uno o cosas que uno de repente ni piensa en determinados temas o también de socializar y escuchar diferentes opiniones sobre un mismo tema y que no necesariamente están equivocadas o todos tienen o todos tienen razón, ¿no? O sea, al final es lo que uno entiende o quiere, digamos, capitalizar de todo eso que se pone en común dentro de una logia. Yo creo que es una oportunidad y vale la pena. Y si alguien tiene interés y sobre todo curiosidad,
yo creo que es interesante que lo explore y lo viva. Uno se puede salir en tal caso que no le guste la masonería. A ver, esto no es la mafia, o sea, o sea, yo creo que lo único donde tú entras y no puedes salir es la mafia. En este caso tú puedes salir perfectamente y no pasa absolutamente nada, no hay consecuencias. Esto, quiero decir, por ejemplo, están los rotarios, hay gente que forma parte de los rotarios y un día dice, mira, hasta aquí llegué, o los leones, o digo por nombrar. ¿Estas son logias? No son logias, estoy hablando de asociaciones conocidas, también a nivel filantrópico, etcétera. A lo que me refiero es que lo mismo, uno forma parte, llega un momento que dice, mira, hasta aquí he llegado, por H o B, se va y ahí acabó su relación, ¿no? Así que por eso digo que esto no es una cosa cerrada. Al contrario, es tan abierta para entrar como tan abierta para salir. Y cuando un masón se sale, queda en un término... Se llama quedar como en sueños, ¿no? Porque, bueno, una vez que uno ha trabajado dentro de un taller y demás, es evidente que ha adquirido algo de conocimiento, con lo cual, de alguna manera, quedas con ese vínculo, pero quiero decir, es también un vínculo simbólico, no es un vínculo en los hechos. O sea, tú te desligas de la masonería y dejas de formar parte, o sea que no simplemente es un término que se ha quedado. Quedas como durmiendo, por decirlo así. En sí, se llaman sueños, claro, pero no tiene nada que ver con que sigas vinculado. Ok, y si quieres volver, puedes volver a entrar. Y puedes volver, simplemente se valora las razones por las que te has marchado, etcétera, y probablemente se te vuelva a admitir. Ok, y tiene que pasar otra vez por el proceso. Se pasa por un proceso nuevamente que la logia decide. Ha habido gente que se ha cambiado de logia, por ejemplo. Yo recuerdo en España de algunas personas que yo conocía que habían estado habían estado haciendo trabajos allí, decidieron de que ya no les interesaba, pidieron entrar a otra y bueno, no hubo problema, o sea, quiero decir que también existe esa movilidad dentro de las diferentes logias, ¿no? Yo creo que también eso puede llegar hasta ser enriquecedor, ver cómo se trabaja en una o en otra, ¿no? Un taller de otro. Exactamente. Bueno, excelente, Esteban, me encantó. Bueno, me encantó un placer. Toda la información dada, espero que a los espectadores también les haya gustado. ¿Hay alguna red social que uses donde la gente te pueda contactar por más información al respecto? Sí, tengo todas, Facebook, Twitter, Instagram, Instagram. Con mi nombre Esteban Tetamanti me buscan y me encuentran, no hay muchos Esteban Tetamanti en las redes sociales. A nosotros nos siguen por The Podcast, estamos en Spotify, en TikTok, en Instagram, y bueno, recuerden suscribirse y si quieren más temas de masones nos los dejan en comentarios y traemos otra vez a Esteban para seguir hablando del tema. Bueno, Esteban, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en otro capítulo.